Acompañamiento terapéutico para la salud mental, que el voluntario es un líder del cambio social. A mí me encanta esa frase y desde el primer día que la leí, me interpeló mucho, porque habla de tres cosas esa frase: de liderazgo, de cambio y de un cambio que se ve en la sociedad. Entonces, de eso es lo que más o menos quisiera que reflexionáramos ahora. Voy a tratar de ser dinámico, porque bueno, es un tema, yo había pensado también, al igual que Gabriela y Jenny, que fuéramos interactuando, pero no queda mucho tiempo y quisiera que, bueno, que podamos verla completamente. Sí. Venía por ejemplo en un video de Patch Adams, un médico. Él estudia medicina, es el que crea un poco lo que es la risoterapia o la terapia de la risa. Él dice que estudió medicina como herramienta de cambio social. Es decir, que es importante cambiar una sociedad que lleva años, décadas, poder generar cambios y sobre todo en el amor, basado en su práctica como médico, curando a las personas a través de eso, ¿no? Porque decía, bueno, estudiar medicina porque primero su tío se suicidó, en consecuencia lo internan en una clínica donde tiene un compañero de sala que veía ardillas. Entonces él empieza a acercarse a él de esta manera, desde lo que se llamaría por ahí desde un punto de vista clínico el síntoma. No, al final él se acerca a él en su dolor y puede así él curarse y sale por una medicina y se convierte en uno de los mejores, digamos, médicos del mundo. Y famoso mundialmente por lo que hace. Bueno, para comenzar, y así como para un disparador de este espacio, que es el último, ¿puedes comprar un poquito la puerta, José? Les voy a pasar un videito que dura 2 minutos y me gustaría que lo vean y que me puedan decir luego, bueno, qué de este video es lo que más les interpela.
frase así que les haya como tocado más el corazón de las que decía, de las que van apareciendo? El liderazgo es acción, no posición. Cuando te caigas 7 veces. Nunca te rindas. Si te caes 7 veces, levántate 8. Levántate 8, qué bonita frase. ¿Alguien más se acuerda de otra frase? A ver si... Siempre es momento de milagro, algo así. Sí, los milagros ocurren todos los días. El cambio es posible. El cambio es posible. Lo del barco. El liderazgo. Si el barco no llega hasta ti, dice, nada tuvo hacia él. El liderazgo es acción. El liderazgo es acción. Si no existe camino, lo tracé. Lo trasaré. Piensa con el corazón. Piensa con el corazón. Muy bien. El atrévete. Dice el líder, dice los líderes son personas comunes aprende a escuchar. Hay una frase que a mí de todas, que son hermosas, hay una que para mí personalmente resume lo que es ser un buen líder. Y esa frase dice así, aquí en el video, ¿no? No es lo que ocurre cuando estás, es lo que ocurre cuando no estás. Cuando el líder entre comillas está presente y todo funciona perfecto porque cumplimos, porque jugamos en las visitas, porque somos todos ordenados, metódicos, sistemáticos, porque está el que nos está mirando, ¿no es cierto? Entonces el líder no ha cumplido bien su función. Cuando el líder no está presente, pero en ese lugar las cosas funcionan de manera ordenada, sistemática, integrada, armónica, el líder ha cumplido su función. Como vos, Martín. Yo pensaba lo que decía la Betty. La Betty decía, nosotros vinimos acá y sembramos una semillita. Eso es ser líder. Eso es ser líder, porque ella no está acá. Y sin embargo, la red en San Juan va creciendo, va dando frutos, ¿no? Hay una palabra de Dios que es una de mis favoritas que dice, el árbol se conoce por sus frutos. O, en otro evangelio, por los frutos los reconocerán, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los frutos que nosotros damos? ¿Cuál es el fruto que yo doy? ¿Por qué a mí me gusta esta charla? ¿Por qué yo la hemos dado en la formación de voluntarios de febrero? La volvemos a dar ahora para profundizar. ¿Por qué a mí, yo insisto tanto en esto? Porque yo me di cuenta, cuando leí Acompañamiento Terapéutico en la Salud Mental del doctor Roberto Rey y el padre Mateo Bautista, que es el manual de los voluntarios, que lo que ellos estaban diciendo en ese libro no era que el coordinador era un líder de cambio social. El voluntario es un líder de cambio social. O sea, por eso, como la frase que rescató Gaby recién, el liderazgo tiene muy poco, si no nada, que ver con la posición. El liderazgo es una manera de conducirme a mí mismo, porque no hay líder, no va a haber un líder eficaz, eficiente, si no sos líder de vos mismo, en primer lugar. Entonces, primero líderes de nosotros mismos, para poder después liderar a otros, poder llevarlos hacia adelante, poder incentivarlos. Estas palabras son de líder. Estas palabras, las de Papa Francisco. Esto es un líder. ¿Qué es un líder? Acompaña, inspira y sale. Eso es un líder. Sobre todo, desde mi visión personal de liderazgo, inspira. Inspira. Vos podés. Dale para adelante. No te des por vencido. Vos sos capaz. Tenés tanto para dar. Mirá qué hermoso lo que has hecho. Anima, estimula, impulsa, despierta la vida en el otro. Lo que está dormido adentro del otro, el líder tiene la capacidad de despertar. Yo les he puesto ahí dentro de su folio, hay una lista de frases sobre el liderazgo, que lo que yo iba a hacer, para hacerlo más interactivo, era que marcaran ustedes cuál frase les resonaba más y lo compartieran. No lo vamos a hacer, así que no busquen hojitas para no perder tiempo. Es lo que más o menos hemos hecho con el video, ¿sí? Luego, sí les voy a pedir que luego en su casa puedan leer esa hoja con frases y marcar aquellas que sientan
que tienen mucho que ver con el liderazgo. Y mañana, antes de comenzar, cuando compartamos la tarea que les ha dado Gaby, también si da tiempo, bueno, compartiremos un poco de estas frases de liderazgo, ¿no? Las frases las he puesto yo acá también, y más o menos vamos a ir como desmenuzándolas rápidamente, quiero ser dinámico, para ir desentrañando de cada frase algo que nos diga del liderazgo, un rasgo del liderazgo, ¿sí? A ver esta frase, ¿qué les sugiere? Dice, todos los hombres sueñan, pero no de la misma forma. Aquellos que sueñan de noche en los huecos polvorientos de su mente, despiertan para encontrar que era vanidad. Pero los soñadores del día, escucha Silvia, los soñadores del día son hombres peligrosos. Ellos pueden actuar su sueño con los ojos abiertos para hacerlo posible. ¿Qué le sugiere esta frase? ¿Qué comparación está haciendo? ¿Qué les parece? Y entre la persona dormida y despierta, pero a nivel de conciencia. Muy bien. ¿Qué más? Los sueños, los propósitos que tenemos, estando conscientes, despiertos, son los que tenemos que llevar a la práctica. Muy bien. Y como que hace la comparación de dos clases de personas, quizás, ¿no? Porque todos sueñan, dice, fíjate, todos los hombres sueñan. O sea, no está hablando de un sueño de cuando me acuesto a dormir. O sea, todos tenemos proyectos, tenemos deseos, tenemos sueños, ¿no? Pero algunos los llevan a cabo y otros no. Y esos son peligrosos. Claro, y sí, suelen ser los peligrosos, porque son los que sugieren cambios. Miren este me encanta, tiene que ver con eso que les dije ahí. Dice, el líder debe tener un optimismo infeccioso. Contagia. Imagínense, no debe haber, de hecho que no hay, porque creo que todos hemos estado en contacto con distintas clases de líderes a lo largo de nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra propia familia, en movimientos, en instituciones. Qué feo, qué triste es estar con líderes que son pesimistas. Esto no va a cambiar nunca, aquel no tiene remedio, no, que te vas a preocupar, no, ni siquiera lo propongas, no va a funcionar, esta idea no me parece, te tiran abajo, te pinchan, ya está comprobado científicamente que las emociones son contagiosas. Entonces, qué positivo es, qué bueno es que nosotros podamos ser todos y cada uno líderes con un optimismo infeccioso. A ver, ser optimista no es ser enajenado de la realidad. Es saber que aunque la situación sea grave, triste, compleja, complicada, siempre puedo aprender algo, siempre me puede servir para algo, siempre puedo salir fortalecido, puedo seguir trabajando en mi resiliencia, puedo fortalecer mi autoestima. Todo tiene un propósito. Dice la palabra de Dios, Romanos 8:28. Todas las cosas se realizan para el bien de los que lo aman. Todas, sin excepción. La peor que te pasó en tu vida ha pasado en tu vida porque había un plan. ¿Qué pasa? No todos sabemos ver, leer entre líneas para ver qué aprendí de esto, cómo crecí como persona. Y siempre yo digo, ante una situación de dolor, ante una situación traumática, ante una situación de pérdida, como todo en la vida del ser humano, porque así de maravillosos somos, hay una elección. Yo puedo elegir volverme una persona más compasiva, más solidaria, más empática, más comprensiva con el que sufre, o puedo elegir ser una persona resentida, amargada, o como dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, con cara de vinagre. Porque no soy capaz de asumir, ¿no es cierto?, el dolor de mi propia vida. ¿Podemos sacar el dolor de nuestra vida? No. Sería una fantasía, una mentira, una irrealidad pensar que no vamos a sufrir nunca, ¿no? Excepto que no haya para sufrir. Claro, por ejemplo.
El nuevo líder es aquel que compromete a las personas a la acción, que convierte, esto a mí me gusta, a los seguidores en líderes y que puede convertir a los líderes, miren, doctor Roberto Frey, en agentes de cambio. ¿Cuál es el verdadero líder? El que nos interesa, el que queremos que sea nuestro voluntario de la red Sanar. Es no el líder que solamente puede manejar un grupo de personas, que puede organizar, que puede delegar, que sabe trabajar en equipo también. Es aquel que es capaz de transformar ese grupo de personas que está acompañando en otros líderes. El verdadero liderazgo busca eso, busca que formemos líderes. O sea, el líder sano, saludable y sanador, como nos propone el doctor Roberto Frey, el padre Mateo Bautista, no puede ser un líder celoso de su lugar. Egoísta. No le voy a enseñar a la Joana a ver si todavía mañana la eligen de coordinadora regional y me sacan a mí. No le voy a enseñar a la Celia a ver si todavía después pide ser jefa de nodo y yo no tengo nada que hacer. Todo lo contrario. El líder pone en común, capacita, impulsa, vos podés, dale para adelante. Si vos sos coordinadora, pero bendito sea Dios, me voy a hacer otra cosa a otro lado, porque queremos expandir. ¿Podemos producir cambios sociales si somos uno solo? Pocos vamos a poder producir. Siempre podemos iluminar, pero va a ser muy poco. No es lo mismo que sea uno, a que sea 10, a que seamos 35. Entonces, producir nuevos líderes es el tarea del líder. Bueno, ese sería el aspecto docente del líder. Exactamente. Formador de formadores. No sería líder, entonces. Acá no sería líder, sería líder. Tal cual. Muy bien, Sergio. ¿En serio? Si querés que se sin querer se te escape un mate así por este lado. Bueno, no voy a poder. Soy yo que me puse dos cosas al mismo tiempo. Bueno, liderazgo significa. Me gusta esa imagen. Miren, ¿qué dice la imagen? Liderazgo centrado. Alguien que vea. Ya tanto te pido demasiado. Liderazgo centrado en principios. Liderazgo centrado en principios. Atención. No saben qué es lo que estoy diciendo. No digo ahí. Son los chicos. Vemos la cajita de colores. Bueno, miren. Qué cosa maravillosa. ¿De qué color? Nos propone la red Sanar, que para muchos de nosotros fue un descubrimiento y fue una invitación a ser personas más completas, más integradas. Es cuando nos presentaron la realidad que decía la Gaby recién, de la persona holística, saber que somos una integralidad de 6 dimensiones. Qué maravilloso es trabajar, cultivar, profundizar en cada una de nuestras dimensiones, pero nunca olvidar, sobre todo en estos tiempos que vivimos hoy, ¿no? Nuestra dimensión valórica. ¿En qué valores me paro yo como líder? Porque según los valores en los que me pare, va a ser el liderazgo que yo ejerza. Según los valores por los que me rijo, va a ser la manera en que yo me voy a vincular con los demás también. Y lo que voy a producir en mis grupos de trabajo, en mis nodos, en los alumnos estrategas. Recuérdense que, esto yo siempre lo digo, es signo, es señal de verdadero liderazgo la irradiación. El liderazgo no se impone, no se aprende, no se enseña, no se obliga, se irradia. Al líder que es líder, las personas lo siguen espontáneamente. Esa es la gran característica del líder. Las personas ven al que tiene este don, pero aparte se puede, todos estamos llamados a ser líderes, se puede cultivar, se puede psicoeducar, se puede aprender, y las personas desean unirse a ese propósito, a ese proyecto. Yo quiero trabajar con esta persona, yo quiero estar donde está esta persona. Ese es un líder. La irradia, atrae, funciona por atracción, ¿sí? Bueno, liderazgo significa visión, aliento,
pasión, obsesión, consistencia. Miren qué bonita esto. Creación de héroes. Entrenamiento. ¿Qué le sugiere esta frase? Que se construye, ¿no? Muy bien. Como la autoestima, como la resiliencia. Se construye. Es un constructo. Muy bien, Papi, mira qué palabra. Se difunde, muy bien, como el calor, como el amor, muy bien. La filosofía dice eso, no el bien. Que el bien se expande por sí mismo, eso dice la filosofía. Perdón, te agarré medio. El liderazgo de transformación, miren esta frase, liderazgo de transformación. El liderazgo de transformación es la capacidad para traducir la intención en realidad y sostenerla. Mañana vamos en el internodo, cuando vayan todos los alumnos estrategas de todos nuestros nodos, vamos a trabajar para profundizar, que siempre yo digo acá, te cuento Bernie, yo siempre les digo a los chicos, que siempre todo lo que veamos de las dimensiones va a ser poco. Siempre es poco. Hay que trabajar, crear conciencia de que tenemos de todas las dimensiones que tenemos, de cómo podemos nutrirlas, trabajarlas, profundizarlas, que eso nos hace más personas, más integrados, ¿no es cierto? Y mañana vamos a hablar de las dimensiones. Y yo les voy a compartir, así de cortito, sobre la dimensión espiritual. Y tomando una frase, les hago un adelanto ahora, de Ignacio de Loyola, de una oración que tiene él, que él crea, que los jesuitas le llaman la sólita. Él dice así: dame la gracia interior de que todas mis intenciones, acciones y operaciones estén puramente ordenadas en servicio y alabanza de tu divina majestad. ¿Y por qué yo tomo esta oración para hablar de la dimensión espiritual? Porque nos pasa, y no pocas veces, o me pasa, voy a hablar en primera persona, ustedes son más integrados que yo, me pasa, no pocas veces, que el gran problema de mi espiritualidad es la distancia entre mi intención y mi acción. No es lo mismo que yo tenga las mejores intenciones. Esto yo lo hablo y lo hemos hablado un montón de veces con la Gaby. Tenemos que aclararlo todo el tiempo con los voluntarios, porque yo tengo toda la intención de ir. Yo quiero ir al nodo, vieras que yo quiero ir, pero no vas. Y no es lo mismo tener buenas intenciones que ir, aunque tranquilice mi conciencia llenarla de buenas intenciones. ¿Y qué hay en medio? Entre la intención y la acción. Y un vacío. Sí, no sé, bueno, pueden haber distintas, seguramente puede ser uno de los factores. Sí. Dame la gracia interior de que todas mis intenciones, acciones y operaciones estén puramente ordenadas en servicio de alabanza de tu divina majestad. ¿Sabes lo que dice Santo Tomás de Aquino en la filosofía, ¿no? Que la gracia supone la naturaleza y una naturaleza ordenada, ¿no? Fíjate cómo el orden natural y el sobrenatural están atravesados, ¿no? ¿Somos una integridad? Mira, ¿qué sería para clarificar esta oración la sólita? La intención es la intención. Yo quisiera hacer tal cosa, yo quisiera rezar más, yo quisiera poder leer la palabra de Dios, yo quisiera rezar el rosario, no sé, porque cada uno hablando de la dimensión espiritual. La acción es hacerlo. La operación es lo que ya está hecho, es lo que yo puedo ver, es el fruto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pide San Ignacio? La gracia de la coherencia. ¿Cuál es el gran problema de los cristianos de todos los tiempos? La coherencia. ¿Qué decía Gandhi? Yo creo en Cristo, pero no creo en los cristianos, porque no son como Cristo. Mira qué pedazo de pensamiento. Yo creo en Cristo, pero no creo en los cristianos, porque no son como Cristo, no viven como Cristo, no actúan como Cristo. Nuestro gran pecado de los cristianos es la coherencia. Nuestra incoherencia es un escándalo. Y para el líder la coherencia es importantísima. ¿Por qué? Porque la incoherencia te quita autoridad.
Porque si vos decís A, pero haces B, los que te miran no van a hacer A. Porque el dicho hacer lo que yo digo y no lo que yo hago no funciona. No es, hace menos en estos tiempos. Por eso, mi coherencia es un gran mensaje a la hora de ser líder, de liderar, ¿no? Justamente la coherencia. Pero como dice Barisco también sobre la fe. Una coherencia también de vida del voluntario. Exactamente. ¿Cómo es eso? Barisco dice que también sobre la fe. Que también sobre la fe. Claro, porque vos querés ser coherente en un medio que no está. No, nos va a dar. Entonces, no A ver. No, coherente. Estamos A ver. llamados a ser contradictorios. Claro. Es otra cosa. Es otra cosa. A ver, no es que vamos a ser perfectos, porque no somos extraterrestres. Somos seres humanos. Somos perfectibles. Estamos rotos, quebrados, lo dice la iglesia. Tenemos una inclinación natural al mal que se llama concupiscencia, que se llama la iglesia. Tenemos esa inclinación a elegir lo que nos daña, lo que nos rompe, lo que nos hace daño. Eso no lo vamos a sacar nunca, porque está dentro del ser humano, forma parte de nuestra naturaleza. Como dice San Ignacio, Para mí. tenemos las dos banderas. Exacto. Para mí, la coherencia es mi esfuerzo por ser coherente. El otro se da cuenta. El otro se da cuenta. Nosotros hemos tenido, con mi querida Gaby, hermana y amiga, un pequeño desencuentro, pero muy pequeño, Nimio. al organizar esta cosa, este encuentro que estamos viviendo, ¿no? Y a mí me ayudó tanto lo que ella me dijo, porque me dijo una gran verdad que tenía que ver con mi liderazgo y tenía que ver con el trabajo en equipo, que vamos a hablar mañana también. Y fue tan fuerte ver cuánta razón tenía en lo que me estaba diciendo. Pero el otro se da cuenta cuando vos tomás lo que te está diciendo. Y no lo tirás, no lo desechás, porque creés que ya no te hace falta, que sabe este. Cuando vos lo tomás y vos decís, che, la verdad que tenés razón, en esto debo dar paso, en esto debo crecer, el otro se da cuenta. Se humilla también. Es signo del líder comunitario. Entonces encontrar, no sé si encontrar. No, ahora nos hemos abrazado, nos hemos reconciliado. Bueno. Perdóname, la incoherencia es lo más insalubre que hay para el ser humano. Las personas buscamos equilibrio, buscamos estabilidad. La coherencia significa, yo hago lo que pienso y lo que siento. Si no hago lo que pienso, o sea, si yo pienso una cosa, digo otra cosa y siento otra cosa, Y hago otra cosa. me confundo y llevo a la confusión. Confusión, confundido. Fundido con. Claro que sí. Y eso es no salud. Aparte te rompe O sea, como es persona. todo lo O sea, contrario. te desintegra, porque es como que vas, fíjate, lo que pienso con lo que digo, entonces tus dimensiones se van como disociando, porque no, y Es un doble mensaje. Bueno, por eso los grandes líderes son medio psicópatas también. Claro, No, eso es una líder. No es un líder negativo. gracias por lo que Es un líder negativo. Bueno, seguimos. Le di para ocuparlo con algo, le pasé lo Bueno, miren. Miren qué bonito y díganme si no tiene muchísimo que ver con nuestra tarea en la red Sanar. Miren qué hermoso mensaje. ¿Qué sentido tiene el dolor si no enseña a otros a evitarlo? El líder no solo tiene el derecho, tiene la obligación. Muchos han dicho, entre ellos yo mismo, cuando hemos respondido a la pregunta que nos hizo la Eli, que nosotros elegimos este espacio de la red Sanar porque desde nuestra propia vivencia depresiva, o de duelo, o de pérdida, o de dolor, dijimos, vamos a atenderle la mano al otro, vamos a decirle al otro que es posible, que él también puede ponerse de pie, ¿no? El dolor, ¿qué sentido tiene el dolor si no enseña a otros a evitarlo? Miren qué hermoso. O sea, nos está dando quizás una respuesta. ¿Por qué este dolor en mi vida? ¿Por qué este sufrimiento en mi vida? ¿No? Un aprendizaje. Una vez lo dijimos, ¿te acordás? Cuando íbamos a traer la red. Los gerentes hacen las cosas bien
una diferencia entre jefe y líder, entre gerente y líder, que no es lo mismo. Los gerentes hacen las cosas bien, o sea, se encargan de que las cosas funcionen, hacen que funcionen las cosas, ¿no? Pero los líderes hacen lo correcto. O sea, los líderes van a actuar, aunque quizás, como decía la Cristi, tengan que ir en contra de lo que todo el resto del mundo está esperando de mí. ¿Por qué? Porque el líder, que es verdadero líder, ¿no es cierto?, movido desde sus principios, desde su dimensión valórica, tiene su propio camino, ¿no? Y lleva a los suyos a ese objetivo común. ¿Estás hablando de líder en forma genérica o con valores cristianos? Me cuesta separarlo. En realidad sería como en forma genérica, pero como para mí es tan fuerte la vivencia espiritual, me cuesta separarlo mucho. Gracias por la pregunta. Gracias. Porque puede Claro, ser ética básica. Justamente puede ser un líder que como persona, pero no tiene... Excelente, lo dice el Papa Francisco. ¿O no te parece cristiano? Pero Se puede definir. Sí, también. Sí, porque hay valores cristianos específicamente también. Los gerentes, eso ya está, dice, si usted quiere manejar a alguien, sí. Hay un perfil de líder cristiano. Muy bien, gracias. Si usted quiere manejar a alguien, miren esta frase, manéjese usted. Hágalo bien y estará listo para liderar. Ese es el autorregistro y el autoconocimiento. Y la autorregulación, y gerenciar las propias emociones, y gerenciar los propios pensamientos. Y el accionar. Una de las bases, el libro que ustedes tomen sobre liderazgo les va a decir que el pilar fundamental del liderazgo es el autoconocimiento. El autor que sea, cristiano o no cristiano, le va a decir que el pilar del líder es el autoconocimiento. ¿Para qué? Para hacer esto. Yo no me voy a manejar a mí mismo si yo no sé cuáles son mis sombras. Lo hablábamos con Silvia esta mañana. Si yo sé que todos estamos hechos de luces y sombras, de fortalezas y debilidades. Estoy llamado como líder a fortalecer y hacer crecer cada vez más mis virtudes, mis dones y capacidades, y a resolver las sombras que puedan y a abrazar las que no puedan, porque vamos a tener sombras hasta el último suspiro de nuestra vida. Pero si yo conozco mis sombras, ¿no? Yo le ponía el ejemplo a Silvia cuando charlábamos esta mañana, si yo sé que, por ejemplo, esta situación me irrita, este tipo de actitud me pone muy nervioso, que esta persona me quita la paz, y yo ya no sé porque conozco cuáles son mis sombras y mis debilidades, me va a ser más fácil gerenciarme. Claro, voy a poder quizás no darle tanta importancia a lo que me diga esta persona, tratar de evitar la situación que me produce irritación, ¿no? O por lo menos me anticipo, bueno, yo sé que quizás va a surgir esta situación, tengo que estar tranquilo, no me voy a dejar que me supere, todo me va a servir, todos aprendemos igual. O sea, poder resignificar también lo que vamos viviendo, ¿no? No sé si me voy haciendo entender. Una pregunta, ¿el líder es líder en todas las áreas? Siempre.